Vamos a iniciar con una oración y vamos a pedir a Dios que nos dirija. Dios, te damos gracias en esta mañana en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor, nuestro Salvador, por misericordia, porque nos permites vivir un día más y porque podemos tener la libertad para estudiar tu palabra. Te pedimos que sea tu Espíritu Santo quien amarque nuestro corazón y que no se borre, sino que al contrario sea practicada para tu gloria, para tu honra en nuestra vida y en la vida de otras personas que son nuestro prójimo cada día. Te pedimos tu dirección, como siempre, tu misericordia en Cristo Jesús. Amén. Bueno, el tema de hoy es un tema muy familiar. La familia es para Cristo. Y cuando hablamos de la familia, quiero hacer notar una cosa. El mundo y la sociedad están fraccionando siempre la familia. Y la fraccionan de tal manera que un día es para la mamá, un día es para el papá, que ya no nos toca, un día es para los abuelos, y bueno, el día del niño también. ¿Por qué la fraccionan? Pueden pensar ustedes que todo tiene un interés económico. Se vende más, se celebra más, pero también se reduce la atención que debemos darle a la familia completa todo el año. Entonces, los hijos se vuelven amorosos, muy amorosos el día de la madre, el día del padre más o menos, el día de los abuelos poco menos, y así finalmente tenemos una familia fraccionada mercantilmente, porque hay que regalar algo. Entonces esos días es una gastadera, pero no es una inversión en la familia. Es pagarle a la conciencia lo que no hemos hecho todo el año. Hoy quiero hablar, la familia es para Cristo. Es una manera de ver la vida familiar distinta a lo que el mundo hace. Ustedes y yo estamos en el mundo, pero la Biblia dice que los cristianos verdaderos no somos el mundo, estamos en el mundo y convivimos con el mundo y traficamos con el mundo, trabajamos en el mundo, compramos en el mundo, comemos en el mundo, pero no estamos comprometidos para hacer lo que el mundo hace. No seguimos las modas, las tradiciones, las cosas que el mundo impone de alguna manera para que la felicidad se note. Y ustedes ven, ahora todo se tolera, al cabo es la moda ahora. Es la moda, pero la cosmovisión de Dios, la manera de ver las cosas, estará cambiando entonces también para que nosotros nos amoldemos al mundo. Bueno, ustedes pueden pensar lo que la Biblia dice. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Entonces tenemos que ser muy reflexivos, y yo no diría fundamentalista, sería algo así como acercarme a no pensar y ser solamente algo férreo, sino me acercaría a pensar, ¿cómo estoy viviendo ahora? Dios es el creador de todo lo que existe y también es el creador de la familia. Génesis 1, 26 al 28. Lo vamos a poner en la pantalla solamente para que ustedes lo reafirmen. Dice ahí, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoreé en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Aquí hay una anotación, porque luego de repente, sí es cierto, la Biblia dice señala nada más al hombre, pero aquí se enfoca claramente que esa humanidad, que ese hombre que Dios formó, los hizo de dos sexos, varón y hembra. Entonces, cuando ustedes vean la palabra hombre, pueden pensar, implica también a la mujer la obediencia, no solamente es al hombre. 28.
Y los bendijo y les dijo: fructificad, multiplicaos, llenad la tierra, sojuzgadla, y señorad los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Dice: y los bendijo Dios, y les dijo. Dios bendice y da instrucciones. Son dos partes importantes en la vida de un creyente. Nos gustan las bendiciones, esa es la primera parte. Pero también las órdenes deben de ser recibidas de igual manera, con gusto. Si Dios dice: fructifiquen y multiplíquense, sí, Señor. Si dice: llenen la tierra, sí, Señor. Si dice: sojúzguenla, sí, Señor. Si dice: señorear los peces del mar, todo eso, sí, Señor. Entonces recibimos las bendiciones que nos agradan tanto, también recibimos las instrucciones como Dios quiere que las recibamos con gozo. Quiero decirles que Dios todo lo hizo bueno, y bueno en gran manera. Pero el pecado de desobediencia de Adán y Eva pasó a toda la humanidad, hombres y mujeres. Y las consecuencias es que todo sufre cambios, pero para mal. Por eso la voluntad de Dios es en Cristo redimir, salvar, justificar, perdonar, rescatar, restaurar, santificar a toda su creación y especialmente a las familias. Estas son buenas noticias que se resumen en Juan 3:16. Miren, cuando una persona dice que es cristiana, tiene que ser como se canta ese canto, que es una parte de la Biblia que dice que somos el barro y Él es el alfarero. Y nosotros fuimos diseñados para ser como Él quiere que seamos. Sin embargo, la sociedad, que es corruptible y está corrupta, y los papás que son incapaces muchas veces de dirigirnos adecuadamente, debemos permitir que Él sea nuestro alfarero y nos moldee. No hay excusa. Mi familia era así y yo soy así por eso. Discúlpame, pero tu familia ahora es Cristo. Tu familia es la iglesia. Tu familia es una nueva manera de vivir. Si tú acaso quieres seguir portando orgullosamente tus apellidos maternos y paternos, hazlo, pero no ofendas a Cristo. Y cuando decimos eso es que Dios va a trabajar en nuestra vida y nos va a ir restaurando, santificando, y nuestra vida se va a transformar como familia. Todos hemos sufrido descalabros en la familia. Todos tenemos algo, excepto algunos que dicen que no tienen nada, bueno, les vamos a creer. Pero todos tenemos descalabros. Juan 3:16, ustedes se los saben de memoria, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y cuando hablamos entonces de una iglesia cristiana, estoy hablando que la iglesia cristiana no se pierde, que cada día que la iglesia cristiana se acerca a la palabra, crece, modifica su conducta, y es una persona que va viviendo día a día las buenas noticias. Es algo así como un descanso. Y cuando uno tiene problemas en la vida, debe pensar, uno decir: Señor, ¿cómo lo resuelvo? Porque yo no sé cómo hacerlo, y la Biblia nos va a enseñar. Una persona que se llamaba Edward W. Ocker, en aquellos años de 1794, 1875, cuando vivió, de sus sermones Eduque a los niños para Cristo, comenta lo que una madre dice, y lo parafraseo en algunas partes para hacer más claro su mensaje. Me temo que muchos de nosotros como padres pensamos que nuestro deber hacia los hijos se limita a labores a favor de la salvación de nuestros hijos. Hemos orado para que ellos sean salvos. Los hemos instruido para que sean salvos. Pero si ardiera nuestro corazón como una flama inextinguible, el anhelo ferviente por la gloria de nuestro Redentor y por la salvación de las almas, las oraciones más sinceras desde su nacimiento serían:
no solo ellos mismos sean salvos, sino que fueran instrumentos usados por Dios para salvar a otros. Y este escritor cristiano no nos conoce a nosotros, porque murió, pero él está hablando para la posteridad también, que muchas veces nos enfocamos en la salvación solamente de nuestros hijos, y no me excluyo. Decimos que mi hijo sea salvo, que mi hijo se arrepienta, que mi hijo siga a Cristo, que no se vaya al mundo, que no se drogue, que no se tatúe, que no use la ropa como la están usando ahora, enseñando casi todo. Y yo estoy orando para que mi hijo no se pierda. Y hasta ahí llega la oración. La diferencia de esta madre, que veía más allá y decía, yo quisiera y oro para que mis hijos sean servidores de Cristo para traer otros a su salvación. No solamente estamos buscando la comodidad y los buenos trabajos, las buenas educaciones de los hijos, y que vistan bien y que coman bien, sino queremos que nuestros hijos lleguen a ser siervos de Dios. Que no sean alérgicos al ministerio, que digan, no, yo ya no quiero servir, basta con que tú serviste a papá. Es más, yo ya no quiero ir a la iglesia. Y así muchas veces la familia se empieza a destruir, empieza a doler el alma a los papás que se dicen cristianos, o que los decimos cristianos. Vamos a meditar en Efesios 5:21 hasta el 6:4, que hicimos la lectura hace un momento. Y traté de sacar los puntos generales, porque no nos ajustaría el tiempo para hablar de todo detalladamente, pero del capítulo 5 de Efesios, versos 21 al 33, lo resumo así. El matrimonio debe ser ejemplo de temer reverencialmente a Dios. El matrimonio debe ser ejemplo de temer reverencialmente a Dios. Los hijos, una característica psicológica que tienen es que aprenden por imitación. Y esto es aprovechado o será aprovechado, no sé si sea lícito ahora, lo hagan o no lo hagan. Por hace años decía que los maestros de kinder ponían a jugar a los niños. En el kinder los ponían a jugar, les decían, vamos a jugar a la familia. Y le decían, ¿quién quiere ser papá? Y yo quiero ser papá. Y los niños chiquitos, ¿quién quiere ser la mamá? Y se ponían a jugar. Pero cada niño desarrollaba el papel que veía en su progenitor. Si el padre gritaba, el niño gritaba. Si la mamá era cariñosa, la niña se portaba de manera cariñosa. Quiere decir que los niños son el espejo de los padres. Es una gran responsabilidad ser una familia, pero es una orden de Dios. Y Dios da todo para ser una buena familia, a pesar de que vivimos en un mundo caído y que vamos a estar batallando con eso. El matrimonio debe ser ejemplo de temer reverencialmente a Dios. Como el papá dice ahí, ambos se someten unos a otros en el temor de Dios. Ambos significa que la autoridad sobre el hombre, sobre el papá, sobre la mamá, es Dios. Ahí no hay quien mande, ahí no hay quien establezca la dirección. No es la mujer la que dice, vámonos, no es el hombre que dice, vámonos, sino ambos dicen, Dios, ¿qué quiere que hagamos? ¿Ya nos vamos? ¿Cómo ves? Y se voltean a ver ambos y dicen, sí, creo que ya no hay nada que hacer. Y en la presencia de un matrimonio que reverencialmente teme a Dios, y digo reverencialmente, no es un temor de miedo, es un temor respetuoso, un temor que dice, valoro, Cristo, lo que hiciste en la cruz, y yo quiero hacer tu voluntad junto y en mi familia, en mi matrimonio. Y luego vemos la segunda parte. La esposa se sujeta a su marido como al Señor. La esposa se sujeta al marido como al Señor Jesús. Y hermanos, la Biblia no cambia. El mundo sí cambia. La esposa debe estar sujeta a su marido porque su marido está sujeto al Señor. Entonces, si una esposa cree en Dios, dice creer en Dios, debe ver a su esposo con el respeto
que le merece y se debe sujetar a él. ¿Qué significa? Esposo, ¿tenemos que hacer algo en familia? Claro que sí. La voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios para esto? Y lo pueden platicar juntos. Por alguna razón, Dios dio el mensaje a Adán. Por alguna razón, Eva lo recibió a través de Adán. Y Adán fue muy correcto en enseñarle la voluntad de Dios a su mujer, que era Eva. Fue muy correcto. Ustedes recuerdan que ella supo contestarle a Satanás cuando le dice: no, Dios no dijo así, dijo que podemos comer de todos menos de uno. Y el diablo le había dicho: no, pues, que no puedes comer de ningún árbol. Ella corrigió porque sabía. Pero aquí hay un problema del ser humano, que no basta con conocer la voluntad de Dios, sino hay que hacerla. Si una persona sabe lo que Dios quiere, porque se lo dijo su esposo, porque lo escuchó en la predicación, porque lo leyó en la Biblia, bastará con saber las cosas. No, Señor. La consecuencia fue muy grande. Ambos se someten unos a otros en el temor de Dios. La esposa se sujeta a su marido como al Señor Jesús. El esposo ama a su esposa como Cristo amó a la iglesia. El esposo ama a su esposa. A través de los años nosotros estamos enseñados en nuestra cultura, en nuestra región del mundo, que el hombre no tiene que mostrar debilidad ni mucho cariño. Tiene que ser seco, fuerte, duro y no puede llorar. Y no comparto con su mujer las emociones, porque así hemos sido enseñados culturalmente. Sin embargo, el esposo debe amar a su mujer como Cristo amó a la iglesia. Hermanos, encuéntrenme por favor una falla del amor de Cristo hacia la iglesia. Díganme una, por favor. Y cuando ustedes la encuentren, tendrán los hombres la disculpa para decir: yo tampoco puedo. Pero Cristo no se equivocó. Las mujeres anhelan amor, que se les ame. Y debe repetirse esto no solamente con palabras, sino con hechos. Y es una relación que el amor va para allá y el amor viene para acá. Los dos reciben y dan. Y ustedes han de saber las historias cuando una persona dice: ya no te amo. Terminan sufriendo crisis familiares tan fuertes, a veces la separación, y terminan en el divorcio. Dios no quiere eso. Entonces, para que un niño crezca, tiene que ver una familia creciendo, una familia dependiendo de Dios, un esposo o un padre que da buen testimonio, una madre que da buen testimonio. Ahora vamos a la parte de los padres e hijos deben obedecer a Dios. Ahora es una relación de padres e hijos. La primera fue esposo y esposa. Ustedes lo pueden detenidamente estudiar, porque deben estudiar su palabra. Tienen tiempo para todo, y para esto es importante que ustedes lean la primera parte de Efesios 5, 21 a 33. Y ahora vamos a la segunda, al resumen que estoy haciendo. Capítulo 6, versos 1 al 4. Padres e hijos deben obedecer a Dios. Los hijos deben obedecer en el Señor a sus padres. Así los honran. Honra a tu padre y a tu madre. Vamos a ponerlo ahí, 6.1. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. Ay, ¿cuál es la carrera más triunfadora en la vida? Espérate, ven para acá, puedes ir, va, siento por acá. Y está el mundo moviéndose hacia esto y hacia aquello, y te orientan y te van llevando. Entonces, ¿qué quieres estudiar? Quiero estudiar esto porque me quiero preparar, quiero triunfar. Está bien, pero yo te voy a decir una cosa: la mejor carrera es la de Dios. Y si eres hijo, aprende a honrar a tu padre y a tu madre, que el examen se te va a hacer cada día y a cada momento. Cada día, cada momento.
Falta de respeto a tu padre y a tu madre, ignóralos, prívalos de tu cariño, de tu obediencia, y estás diciéndole: Dios, tu mandamiento no me interesa. No me interesa. Pues no, yo no estoy diciendo eso. ¿Quién dijo? No, es que cuando uno no hace la voluntad de Dios, está rechazando a Dios. Hay que ser claro. El que es de Cristo vive con Cristo, refleja a Cristo. Honra a tu padre y a tu madre es el mandamiento primero que se da con promesa. Leemos el siguiente versículo: para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Hay historias innumerables de jóvenes que no decidieron obedecer a sus papás. Estoy hablando de papás que guían a la palabra de Dios, no a papás que son terribles, no. Estoy hablando de papás. La carta está escrita para los cristianos en Éfeso. La carta está escrita para los cristianos aquí, en esta ciudad donde estamos nosotros. Entonces dice aquí: para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Miren, ha habido jóvenes, y ustedes los conocieron, que decidieron obedecer a sus padres, se violentaron en contra de ellos, dejaron el hogar, vivieron su vida y están muertos. Esto es doloroso, pero es una realidad. Y algunos no se han muerto, solamente están revelados. No tienen nada que decirle a su padre ni a su madre. Los ven ya así como: vete para allá. No tengo nada que avisar, tengo que compartir contigo. Ay, hermanos, había que pensar muy bien qué significa honrar a padre y madre, para que me vaya bien y yo sea de larga vida sobre la tierra. Eso es algo necesario para consultarle a Dios. Cuando obedecemos en el Señor a los padres, los hijos, nos honramos. Entonces, ¿cómo honro a mi padre? No le lleves flores al día de la madre, no seas aquel que aparece el día del padre, no, sino toda la vida en familia, guarda el mandamiento. Ahora, si tu padre es terrible, ora por él, si eres cristiano. Si tu madre es terrible, ora por ella. No tienes por qué rendirte, y porque así consideras que son las cosas en tu familia, no tienes que dejarles de hablar, tienes que orar por ellos. Ser luz en medio de la oscuridad, donde tú dices que hay oscuridad. Los padres deben criar a los hijos en disciplina y amonestación del Señor. Leemos el siguiente versículo. Y vosotros, padres, hay varias cosas que resolver aquí. Dice la Biblia: no provoques a ira a vuestros hijos. No provoques a ira. Miren, vamos a hacer un examen. El hijo se desespera contra el padre y se oye una gritería. Hay enojo. Entonces vemos ese evento y decimos: ¿qué pasó aquí? ¿Quién empezó el pleito? Y a veces los dos tienen los ojos morados por decir que los dos están metidos en el pleito. Jesús no quiere eso. Jesús lo que quiere es que los padres cumplan la responsabilidad de criar a los hijos en disciplina y amonestación del Señor. Que les den el ejemplo de disciplina y que los amonesten, pero no de una manera violenta. Yo quiero preguntarles: ¿a quién Jesús trató violentamente? Y sí lo hizo. Y sí lo hizo. Jesús usó fuerza y dijo varias cosas. ¿A quiénes? A los fariseos, a los saduceos, aquellos aprovechados religiosos que hacían su presencia maravillosamente santa y que se beneficiaban del ambiente religioso y que era su público, eran muy reconocidos. Llegó fulano, hasta llegaba y se le acercaba y se le cuadraba, porque era el fariseo, el señor de señores casi. Miren, hermanos, eran así tan reconocidos que les tenían miedo. Sin embargo, su discurso no era malo, su discurso es bueno. Hablaban del reino de Dios, hablaban de Dios, pero lo que está diciendo Jesús es muy claro. Dice: hagan todo lo que ellos les dicen, pero no hagan lo que ellos hacen.
Entonces uno como cristiano tiene que aprender a ver al papá o a la mamá y escuchar sus consejos. Pero si ellos están viviendo mal, honrarlos y no pelear con ellos. Cuando ya una persona en la familia empieza a gritar, está ofendiendo a Dios, grábense eso, están ofendiendo a Dios. Porque Dios no quiere pleitos en el hogar. El pleito mayor lo tuvo Cristo en la cruz. ¿Sabe lo que ustedes digan? Que su pleito es mayor que el de él, pero no creo. El pleito que Cristo tuvo en la cruz fue derramar su sangre por nosotros, que somos bien peleoneros, somos bravos, ¿sabes qué? Lastimamos. Y a veces con una sonrisa golpeamos. ¿Sabe una cosa? Cristo murió por eso. Murió para perdonarnos. Él tomó nuestro lugar en la cruz. Y si eso no te motiva, eso no te sacude, eso no te hace simbrar, ¿quién eres entonces? No sé. Sería bueno pensar, Jesús me ama. Jesús tomó mi lugar en la cruz. Voy a tratar de que Él sea mi director, mi Señor, mi Salvador. La familia es para Cristo. No es el hombre para Cristo, para que llegue al hombre y hasta los pies se le quitan los zapatos. No es para eso. La familia total es para Cristo y cada quien cumple una función maravillosa. Y donde está el Espíritu de Dios hay libertad. Una familia con el Espíritu de Dios vivo, presente, y se obedece y al respeto, todo funciona mejor. No diríamos como en el cielo porque sería muy ambicioso, pero en el cielo sí hay perfección. Aquí en la tierra hay soportar. Sopórtense los unos a los otros. Ámense los unos a los otros. Perdónense los unos a los otros. Aconséjense los unos a los otros. Dice, no provoquen a ir a vuestros hijos. Si hay un pleito, entonces examinen por qué es el pleito. Y Dios, Señor, ¿cómo resolvemos este pleito? Porque entonces cuando yo pueda resolver como papá el problema que se ha causado en el hogar, si yo puedo ser un cristiano que aprende la disciplina y la administración del Señor, voy a poder enseñar a otro. Entonces, los padres deben criar a los hijos en disciplina y administración del Señor, a sus hijos, no deben enfocarse en ellos. Este hermano Edward Hawker puse 6 de los más de 10 puntos que tiene ahí en un mensaje, puse solamente los títulos, para que ustedes vean cómo desde esos años era necesario que los papás, los hijos, tomáramos esa decisión. Oren mucho, con respecto a la gran obra que tienen entre sus manos. ¿Cuál es la gran obra que tienen en sus manos? Todos tuvimos un bebé. Yo tuve 3, mi esposa tuvo 3, los compartimos y los tuvimos en nuestras manos. Esa es una gran obra. Y para educar a los hijos, los padres, los abuelos para apoyar, pero no son los padres. Entonces, los padres deben de orar mucho. Romanos 12:12, vamos a ver lo que dice ahí. Debemos orar continuamente porque debemos estar gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación y constantes en la oración. Miren qué pasa. Hay días muy felices en nuestra vida familiar. Hay días que las fotos lo reflejan. Ahí están históricamente las fotos de personas riéndose, toda la familia. Y después de lo que no se toma foto, pero queda más marcado que una foto, son las experiencias amargas y dolorosas. El Cristo sana. Sin esto, ¿para qué vino Cristo? Esas cosas no tenemos que dejarlas ahí, sino crearían raíces de amargura. Raíces de amargura. Entonces, cuando nosotros estamos gozosos, salimos en la foto. Cuando estamos en la tribulación, generalmente estamos solos. En los hospitales, sufriendo, estamos solos. Porque no se puede acompañar a un enfermo tanto tiempo. Se puede visitar, pero no se puede acompañar. Sí, tanto tiempo, ¿no? Entonces,
en ese momento, cuando estamos ahí, empezamos a aceptar que como familia tenemos que pasar ese sufrimiento, porque las cosas que están sucediendo en la familia no son las que Dios quiere. Sufrimos, pero dice aquí, estamos constantes en la oración. Punto número 2. Cultiven en oración una tierna sensibilidad hacia su responsabilidad como padre. El esposo y la esposa deberán ser capaces de reunirse ellos dos y decir: Señor, ando sensibles a las necesidades espirituales que tienen nuestros hijos, si tienen hijos. Si no se queda entre ustedes dos, véanse en el por el otro, para hacer la voluntad de Dios. Y cuando estamos hablando de estos consejos, estamos mirando que nuestro hijo no solamente se mantenga como cristiano, sino que lleve a otros a Cristo. Estamos pensando en eso. Porque cuando una persona no está llevando personas a Cristo, tiene mucho tiempo libre, que lo usa en otras cosas que pueden ser muy edificantes para el cuerpo, pueden ser muy edificantes para la mente, pero poco útiles para el reino. Y si algo falta en la iglesia, son obreros. Por eso rogamos al Señor, solamente al Señor, de la mies, que envía obreros a su mies. Hacen falta obreros desde los tiempos de Jesús. Y sigue haciendo falta. Entonces tenemos que ver, cultivar una tierna sensibilidad hacia su responsabilidad como padres. 3. Tengan ustedes padres un mismo espíritu devoto y sean ejemplo. Miren cómo vamos a hacer que los hijos sigan a Cristo. Si ni tiempo tenemos nosotros para leer la Biblia, no tenemos tiempo para nada, puro negocio, puro trabajo, puro descansar, y ya me bañé, y ya me fui a jugar, y ya esto. Pero que están viendo los hijos, ¿saben alguien que observa? Más que nadie son los hijos. Digo, observan tanto que repiten hasta nuestras frases. Hay muchas cosas que contar graciosas de los hijos que aprenden de los padres y las repiten cuando los padres no están, y muchas veces las repiten cuando no se debe. Seamos los padres un buen ejemplo. 4. Empiecen temprano la instrucción de la fe con sus hijos para que se conviertan. Vamos a pedirle a Dios que tenga yo una iglesia de 2, de 1, de 3. Tengo una iglesia para llevarlos a que conozcan a Cristo. Nuestra primera misión es la casa. Antes de ir a la India y a China, antes de anotarte para ir a Colotlán o Chiapas, tu casa es tu misión. Si tú en tu casa no puedes hacer tu misión, haces el ridículo para Dios en Chiapas, en Oaxaca, en India. ¿Qué te mueve a ir allá? Que no puedes tolerar a tus hijos, a tu esposa o a tu esposo. La devoción, la fe, inicia en casa. Y a los hijos hay que mostrarles el ejemplo. No solamente darle órdenes, espera que habla. No decir, ¿por qué? ¿Qué quiero que vayas? No. Simplemente doblas tu rodilla, oras de la Biblia y le dices, vámonos al templo. No quiero ir. Oro por ti. No es bueno lo que te puede pasar. Oro por ti. Empiecen temprano. 5. Mantengan una buena relación cristiana con sus hijos. Algo más difícil. ¿Cómo ser amigos o cómo ser buenos comunicadores y tener una buena relación con los hijos? Yo no soy un buen ejemplo. Porque la relación cristiana con los hijos es una relación continua. ¿Cómo estás? ¿Cómo amaneciste? Bien, ¿y tú? Bien, todo bien. No tengo problemas. Oye, ¿pero qué has hecho? ¿Qué problema tienes? ¿A quién te puedo ayudar? Uno tiene que mantener una buena relación cristiana con sus hijos. No estar con ellos atosigándolos y cuando de plano no hay comunicación, pues uno se comunica con Dios nomás. Pero lo que Dios quiere es que haya una relación entre padres e hijos. Hay que dedicar tiempo. Es muy triste ver que podemos ser amigos de muchas personas, menos de nuestros hijos, ¿verdad?
Podemos pasar tiempo con personas que no son familiares tuyos y no puedes pasar tiempo con la familia. Bueno, estamos hablando de cristianos, por supuesto. Y el último punto que llevante esta mañana es: recuerden siempre que sus hijos son para la gloria de Dios y para la salvación de otros. Yo no solamente quiero que mis hijos se conviertan a Cristo, se bauticen, asistan al templo y que la pasen bien, con un buen trabajo, que les vaya bien en la vida, tengan esa independencia de uno, sino queremos que lleven personas a Cristo. Y no es que lo quieren, lo quiere Dios. A los que nos decimos cristianos, la gran comisión es ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándonos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que les he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días. ¿Hasta cuándo? Hasta el fin del mundo. Entonces, el papá trata de unir la familia, la mamá colabora y trata de unir a la familia, y ni el hombre tiene el mando, ni la mujer tiene el mando. Aquí no hay machismo, no hay feminismo, así se acusa a la iglesia. El que manda es Cristo. Si ustedes quieren ver la palabra, vean a través de los ojos de Cristo. Me encantó que me compartieron ayer un versículo de la Biblia que yo ya conozco y se aplica muy bien a esto. En Cristo Jesús ya no hay esclavo ni libre, no hay hombre ni mujer, y se acabó. Todos en Cristo somos uno, y eso nos salva, nos sana, nos ayuda. Hermanos, la familia es para Cristo. Por favor, oremos para que no seamos de aquellos que salimos de la casa corriendo porque el culto empieza a las 9 de la mañana, y si no quieres venir, no vengas. No seas así. Ora al Señor todo el tiempo para que tu hijo quiera venir, para que tu esposa quiera venir, para que tu esposo también conozca a Cristo. No andes solo. Y quiero invitarlos, hermanos, a que seamos una iglesia que son familias en Cristo completas, no fracciones de familia emocionadas dando la obra y haciendo las cosas. Y Dios que nos ama nos va a ayudar. Dios que nos ama dice: yo sé cómo. Y si fuiste a torturarte en la familia en tiempos pasados, de modo que si alguno está en Cristo, las cosas viejas pasaron. Y si tienes algo contra tu hermano, ve y habla con nosotros, ¿verdad? Vamos a poner y vamos a orar para que nuestra familia total sea en Cristo. Vamos a pedirle a Dios que nos ayude a ser esos cristianos gozosos. Padre, en este momento, en el nombre de Jesús, queremos darte las gracias, Señor, porque con tu vida, Señor Jesús, nos enseñas mucho. El tiempo de hijo, 30 años con los padres, tal vez poco menos con José, porque murió antes, pero siempre mantuviste una relación respetuosa hasta el momento de la cruz con María, Madre de Jesús. Tuviste respeto, cuidado por ella. Te pedimos, Señor, que cada uno de nosotros seamos cristianos, que vemos por toda la familia, que estamos de rodillas orando porque podamos hacer voluntad, que podamos antes comprenderla y después de comprenderla y hacerla, compartirla a otros. Rogamos que las familias de las iglesias cristianas en el mundo entero puedan abrir sus ojos para traer a todas sus familiares a tus pies. Te damos gracias por la paciencia que nos tienes, por el amor y el perdón. Gracias, Señor, porque estamos en ti siempre, dependiendo, necesitados, muy necesitados, pero también gozosos en la esperanza. Estamos sufridos en la tribulación, pero como dice Romanos 12:12, constantes en oración. Te damos gracias y te pedimos esto en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Amén. Vas a quedarse de pie.